Vamos a continuar. Dice, como Tezuma consulta a sus ídolos. Se había entablado una lucha de religiones, de culturas, de un lado dice Vasconcelos, José Vasconcelos, de un lado la barbarie más cruel de que tiene noticia la historia, del lado de los españoles la religión más sublime que conoce el hombre, la civilización más importante de la época. Si esto yo lo dijera en un foro de académico, me fusilan. Es mentira que hay libertad de expresión, no, me fusilan si digo esto. Digo, es cierto, para mí, en mi opinión, yo comparto esta visión, yo estoy de acuerdo con José Vasconcelos. Como en una civilización, se va a permitir el sacrificio de niños, mujeres, hombres también, eh, que, como dice acá, se les alimentaba para engordarlos y después sacrificarlos y hasta se comía sus carnes, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Y otra vez, ya creo como dos veces lo he mostrado, las noticias de cráneos, ¿no? De niños que se encuentran en los altares, ¿no? De los arqueológicos, en los descubrimientos arqueológicos, y que hay cráneos de niños, que muestra completamente que eran sacrificios humanos. Entonces sí, y Cortés no se guiaba por la ambición, tanto que liberaba, ¿no? A los presos, tanto que se habla de presos políticos, pues Cortés los liberaba, los vio como suyos, y eso que no eran de su sangre, no eran de su país. Cortés, les digo, es el primer registro de derechos humanos, porque a pesar de que no eran de su nacionalidad, de su sangre, los defendió con furia, ¿no? Que dice acá, Cortés mostró mucho enojo contra los caciques porque tenían a estos presos, ¿no? Que los sacrificaban después. Entonces, esto es lo que este era el conflicto verdadero el que se tenía. El espíritu estaba pendiente del desenlace. Cortés se obstinaba en romper ídolos, creándose como, bueno, sí se rompieron algunos, pero no todos, sí. Fue porque se les daba sacrificios humanos, evidentemente, ¿no? Se rompió, se destruyó los que estaban en los altares donde se hacían los sacrificios. Y ya unos se conservaron, que por eso están en los museos, ¿no? Los ídolos antiguos, creándose, como se lo advertían los mismos frailes, una situación riesgosa. La prudencia aconsejaba aplazar la lucha contra la idolatría, pero el héroe auténtico no suele detenerse cuando se trata de los principios. Entonces Cortés tenía principios. Si hubiera sido ambición, hubiera dejado a los ídolos de sacrificios, como lo hicieron los ingleses, sí, los ingleses. Entonces, no había más. Cortés tenía principios. Para Cortés, todo el objetivo superior de la guerra era sustituir los ídolos con la cruz. Pero bueno, esto lo tomarían a mal, pero pues terminando el sacrificio humano y viendo a los demás, a todos como hermanos, ¿no? Como lo manda la religión cristiana, católica. Este, ver a todos como hermanos. Entonces sí, eso era lo que quería Cortés. Era, bueno, su prioridad, digamos. Todo el objetivo superior de la guerra era sustituir los ídolos con la cruz. Toda la justificación de las matanzas estaba en exigir que después ya no hubiese más matanzas de prisioneros inermes, los sacrificios humanos. Toda la tierra nuestra necesitaba ser limpiada de su crueldad, dice José Vasconcelos, y lo estaba haciendo por el hierro y el fuego, según la ley fatal de la historia. Pues sí, si no lo quieren dejar por las buenas, pues ni modo, por las malas. Y también, según es de rigor en estos casos, la solución la precipitaba la ceguera, la obcecación de los conquistados. Cuando Moctezuma supo la derrota de los suyos en Cholula, sintió, dice el cronista, un gran dolor y enojo y enseguida sacrificó ciertos indios a su ídolo Huichilobos o Huitzilopochtli, porque le dijese en lo que había de hacer para nuestra ida a México. Y estuvo encerrado con sus devociones y sacrificios junto con 10 papas principales. Y hubo respuesta de aquellos ídolos, y fue que nos enviase a dar disculpas por lo de Cholula y nos dejase entrar en México. Órale, entonces tuvo según una revelación divina. Imagínense.
Esto ya sería otro debate. Esto me lo voy a saltar. Esto más que nada es un relato histórico, análisis histórico lo que estoy haciendo. Esto ya entraría en el plano de lo divino, plano de lo teológico, ¿no? Ya sería un debate muy interesante, ¿no? Pero bueno, sería para los que tengan una fe, ¿no? En lo divino. Entonces sería algo muy interesante. No digo que hay otros dioses, sino que o es el mismo Dios, el único Dios, el que le dijo a Moctezuma, o es mentira, o esto es un invento, o bueno, no, sería algo interesante, ¿no? De analizar. Pero me lo voy a saltar. Y que ya estando dentro, con quitarnos la comida y agua y alzarnos cualquiera de los puentes, nos matarían. Y que un día, si nos daban guerra, no quedaría uno de nosotros con vida. Y que tendrían hartazgo de nuestros muslos, piernas y brazos. Ah, no, esto se lo dijeron todos sus dioses, ¿no? Bueno, entonces sería igual un debate interesante. Si estamos teniendo como verdad la fe cristiana, que se lo dijo alguna deidad pagana, diría alguna persona, algún demonio, o etcétera, ¿no? O fue un invento, ¿no? Y creyó que se lo decían, ¿no? Fue un impulso mismo de Moctezuma y creía que se lo decían sus dioses. Es algo interesante, ¿no? Y que tendrían hartazgos de nuestros muslos, piernas y brazos, y las tripas y el cuerpo hartarían las culebras, sierpes y tigres, que tenían en unas casas de madera. Sobre la matanza de Cholula se han escrito muchos capítulos condenando a los españoles. Eso es historia oficial, ¿no? Pero los tlaxcaltecas también les ayudaron y fueron sus aliados, amigos realmente de los españoles. Entonces, y nadie estaba contento con los aztecas. Entonces sí, era un episodio de guerra, de verdadera guerra. Digo verdadera guerra porque estaban pues, los bandos con aliados, etcétera. Los aztecas por un lado y los españoles con sus aliados, los aztecas, los tlaxcaltecas. Así es la guerra. Hay un bando y luego otro tiene aliados, etcétera. Acerca de ella, dice Bernal Díaz que tanto en Cholula como en los demás pueblos tenían los indios prisioneros a cebo para devorarlos después del sacrificio. Además que en Cholula tenían escondidos en las casas guerreros mexicanos y que si no se hubiera hecho aquel castigo, los conquistadores habrían perecido y no se hubiera creado la Nueva España. De Fray Bartolomé de las Casas, que fue el primero en denunciar los sucesos, dice Bernal Díaz, que el fraile afirma sin causa que nuestro pasatiempo y porque se nos antojó, se hizo aquel castigo. Y así lo dice quien no lo vio ni lo sabe, ni de otras crueldades que dice en su libro. Entonces, muchos en la educación actual se toma más a Fray Bartolomé de las Casas y no se toma mucho a Bernal Díaz. Bernal Díaz contaba pues los hechos, tanto quizás que buenos o malos. Bueno, contaba lo que pasó y de ahí sí se podría sacar conclusiones. Al parecer el de Bartolomé de las Casas, a pesar de que pues ese era un fraile, sí tenía ideología, ¿no? Quizás por su, ¿cómo se dice? Su fe católica que mandaba, ¿no? En no matar. Pero bueno, aquí en este caso Cortés lo justificaba para evitar, para terminar con los sacrificios humanos. Si no pasaba esto, iban a seguir con los sacrificios humanos, como se han encontrado, ¿no? Los cientos de cráneos de niños, mujeres y hombres. Cientos y cientos de cada uno, de cada edad. En torno a este asunto creció el escándalo avivado por la rivalidad siempre latente de dominicos y franciscanos. Son grupos de la iglesia, bueno, tipos de padres, digamos. Hay tipos de padres, no es un mismo sacerdote o padre. Hay distintas clasificaciones. Están los dominicos, franciscanos, hay otros que son benedictinos, otros capuchinos, así se les llama. Pero bueno, en este caso habla de una rivalidad entre dominicos y franciscanos. Ah, bueno, que a sus fundadores no les hubiera gustado, a Santo Domingo de Guzmán ni a San Francisco de Asís no le hubiera gustado, pero bueno, era la rivalidad que dice José Vasconcelos que había. Pues mientras Bartolomé de las Casas condenaba una comisión de franciscanos que investigó el asunto a raíz de la conquista, acompañada de los mismos cholultecas, determinó haber pasado el caso según Bernal Díaz lo cuenta.
Ahí está, entonces esto es muy importante que según la investigación que con los mismos cholultecas, el relato verdadero fue el de Bernal Díaz. Bueno, entonces esto incluso es muy importante para los fieles católicos que a veces denostan también la conquista, pero no, deben tomar en cuenta lo que dice Bernal Díaz. Entonces esto hay que poner en el resumen, esta parte. Para llegar a México había dos caminos, uno limpio y barrido por donde pues es una expresión que dice, pásele a lo barrido, por donde los mensajeros de Moctezuma se empeñaban que fuesen las tropas españolas, y otro que habían cegado, tirando árboles y cavando fosas. Escogió Cortés el camino embarazado, pensando que sin duda por allí no los esperaban, y no habría emboscada. Al efecto, fue preciso subir cuestas penosas. Después de la primera jornada, pernoctaron los castellanos en unos mesones, donde posaban indios mercaderes. Pasaron gran frío, pero hallaron qué cenar y pusieron sus velas y sus rondas. Al otro día llegaron temprano a Tlalmanalco, donde almorzaron y recibieron el saludo de los del Chalco, dirigiéndose enseguida a Amecameca. Allí arengó Cortés a unos indios que traían presentes y les dijo que venía de parte de un gran rey y para desagraviar injusticias. Oído lo cual empezaron a llover quejas contra los de Moctezuma. Entonces nadie le gustaba ya los aztecas, Moctezuma. Los cholultecas, los tlaxcaltecas, los de Zempoala, ya eran demasiados. Y aquí donde estaba Tlalmanalco, bueno, y a Mecaneca, a Mecaneca, Meca, perdón. Sé que según les decían, robaban cuanto tenían, y sus mujeres e hijas, si eran hermosas, forzándolas delante de ellos y sus maridos, y se las tomaban o las hacían trabajar como esclavas, y que les hacían llevar en canoas y por tierra, madera de pino y pepinos y piedra, y leña y maíz, y otros muchos servicios como sembrar maizales. Cortés, dice el cronista, los consoló con palabras amorosas que las sabía muy bien decir. Le informaron los indios que el camino que no había querido seguir estaba libre, pero que era en México donde Moctezuma proyectaba matarlos. Entonces sí, sí, lo veían con buenos ojos a Cortés porque le advertía que Moctezuma los iba a matar, que no se fiaran. Otra vez lo que les decían los tlaxcaltecas, lo mismo. Entonces vemos que los indígenas prehispánicos veían con agrado a los españoles, a pesar de este, que ya había confrontaciones, como estamos viendo, ¿no? Bernal Díaz no lo oculta, las confrontaciones, hasta algunas que me cae que Bartolomé de las Casas no dice, pero que veían, los veían como libertadores, ya que los veían fuertes, dijeron, no, pero preferimos que nos liberaran, ¿no? De la opresión de Moctezuma. Entonces, esto es muy importante. Si vemos los hechos, pues podemos sacar conclusiones. Entonces, los indígenas veían con agrado a los españoles. Al principio, algunas tribus, pues sí, guerreaban con ellos, ¿no? Luchaban con ellos. Pero ya después se aliaban. Y algunos otros ya desde el principio hacían la paz con ellos y pedían, ¿no? Que los liberaran de Moctezuma. Entonces, esto es muy importante de subrayar. Bueno, dudas hasta acá, comentarios. Bueno, todo esto debe estar en el resumen, todo esto sí lo deben poner, es muy importante. Bueno, entonces sigue diciendo, y Cortés le contestó, a lo que Cortés repuso que no tenían los mexicanos, ni otras ningunas naciones, poder de matarlos, salvo nuestro Señor Dios en quien creían. Ahí está, luego sigue diciendo, bueno, esto ya lo dice Vasconcelos, en las cercanías de Texcoco salió a recibir a los españoles Cacamatzin, gran señor sobrino de Moctezuma. Caminaba Cacamatzin con gran Fausto, haciéndose transportar en unas andas, y le barrían el suelo,
y le quitaban las pajas por donde había de pasar. Luego que Cacamatzin hubo presentado sus saludos y los de Moctezuma con presentes de oro y mantas, Cortés lo abrazó y, dice Bernal Díaz, le hizo muchas caricias a él y a todos los más principales y les dio tres piedras que se llaman margaritas, que tienen dentro de sí muchas pinturas de diversos colores y algunos diamantes azules. Según avanzaban los conquistadores, los caminos se llenaban de gente que acudía a mirarlos. Y otro día por la mañana desembocaron a la calzada ancha que conduce a Iztapalapa. Y había tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme, y una calzada derecha que iba a México, que todo causaba admiración. Y parecía las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cues, y edificios que tenían dentro del agua, y todos de cal y canto. Y aún algunos soldados decían que si aquello que veían era entre sueños, pues en efecto eran de ponderar las cosas nunca oídas, vistas ni soñadas que contemplaban. En Iztapalapa fueron aposentados los de Cortés en palacios de cantería, bien labrada, con grandes patios y techumbres, de cedros y entoldados con paramento de algodón. En la huerta hallaron diversidad de árboles y setos de rosas y flores y muchos frutales, y un estanque de agua dulce, y en el vergel estaban grandes canoas desde la laguna, por una abertura que tenían hecha, todo muy encalado y lúcido, con muchas maneras de piedras y pinturas en ellas, y aves de muchas diversidades que entraban en el estanque. Allí recibieron muchos presentes, y al otro día, acompañados de los señores de Iztapalapa, emprendieron el camino por la calzada que conduce derecho a la Ciudad de México. Aunque era ancha, hallábase llena de gentes que no cabían, y estaban llenas las torres y las terrazas y las canoas. Y era para todos cosa de maravilla los españoles y los caballos. Los españoles también se maravillaban mirando grandes ciudades y caseríos en la laguna y en la calzada, puentes de trecho en trecho y por delante la gran ciudad. Y como no llegaban a 400, los de Cortés llevaban muy presentes los avisos que les habían dado de que los habían de matar desde que estuviesen dentro de la ciudad. Y dice José Vasconcelos, ¿y qué hombres ha habido en el universo? Se pregunta Bernal Díaz, no, Bernal Díaz, ¿qué tal atrevimiento tuvieran? Así que llegaron al cruce del camino que va para Coyoacán. Vinieron muchos principales y caciques con ricas mantas y galanía de libreas diferenciadas. Y al llegar frente a Cortés decían que fuera bienvenido de parte de Moctezuma. Y en señal de paz tocaban con la mano en el suelo y le besaban la mano. Se adelantaron en aquel sitio Cacamatzin y el señor de Iztapalapa, y el de Tacuba, y el de Coyoacán para encontrar al gran Moctezuma que venía en ricas andas, acompañado de grandes señores y vasallos. Cerca ya de México se apeó Moctezuma, que avanzó del brazo de los grandes caciques debajo de un palio riquísimo de plumas verdes con labores de oro, y mucha argentería y perlas, y piedras chalchivis que colgaban de unas bordaduras. Bueno, aquí voy a saltarme. Vamos a ver. Son todos estos adornos, ¿no? Que les ofrecía y que estaban ahí en las ciudades. Dice, todos estos señores no le miraban a Moctezuma la cara, sino con los ojos bajos y con mucho acato. Ahora, entonces nadie podía verle los ojos a Moctezuma. Es una característica de las realezas muy, como diré, rayando en la dictadura, como en la inglesa, que digo, muy siendo mucho la inglesa, es que sí, si leen la historia universal, sí van a ver que Inglaterra cometió muchos asesinatos. No le podían ver la cara a la reina o al rey. Entonces aquí igual, Moctezuma, no le podían mirar los ojos, la cara. Por su parte, Cortés se había apeado del caballo y ambos hicieron reverencias. Bueno, ya aquí ya empezó el encuentro. Moctezuma expresó la bienvenida y Cortés respondió con Doña Marina, que le llaman denostándola Malinche, ¿no? Pero es Doña Marina. Que él fuese
el bien estado. Y Cortés sacó un collar de piedras margaritas y se lo echó al cuello a Moctezuma. Y cuando lo quiso abrazar, los grandes señores detuvieron el brazo de Cortés, porque aquello lo tomaban por desacato. Es como decíamos, ¿no? Porque si ni le veían los ojos, ahora mucho menos lo podían abrazar. Entonces, luego dice, expresó Cortés que holgaba su corazón de haber visto tan gran príncipe y que le agradaría lo recibiera. Contestó Moctezuma otras palabras de acato y mandó aposentar a los españoles con sus parientes. Luego se volvieron con él las compañías de caciques, y todos iban sin mirarle, los ojos puestos en tierra. Y una multitud de hombres, mujeres y muchachos estaban en las calles y azoteas, y en las canoas de las acequias, todos ansiosos de mirar. Las casas en que se aposentaron los españoles eran del padre de Moctezuma, y tenían grandes adoratorios de ídolos, y una recámara secreta de piezas y joyas de oro, que eran como el tesoro hereditario. Y había en la casa grandes estrados y salas entoldadas de paramentos de la tierra, para el capitán y para los soldados otras camas de esteras con toldillos, y todo el palacio enramado y bien encalado. Y al llegar a un gran atrio, tomó de la mano Moctezuma a Cortés, y lo metió en el aposento y sala donde había de hospedarse. Enseguida, ricamente aderezado, Moctezuma le echó al cuello un collar de oro, y como Cortés diera las gracias, el monarca repuso: Estáis en vuestra casa con vuestros hermanos, descansad. Y luego se fue a su palacio, que no estaba lejos. En los aposentos se sirvió a los huéspedes una gran comida. Todo esto ocurrió a los 8 días del mes de noviembre de 1519. Miren apenas, apenitas. Digo, sería el aniversario, ¿no? Del encuentro de Moctezuma y Hernán Cortés. Hoy estamos a 11 de noviembre, hace 3 días. No creo que esté en las efemérides, ¿no? Pero esto se debería conmemorar. Por la tarde, Moctezuma visitó a los extranjeros, sentándose al lado de Cortés, en un banco labrado con oro, y dijo que hacía más de 2 años tuvo noticia de otro capitán que estuvo por Chapotón, y el año anterior de otro que estuvo con 4 navíos, y que siempre deseó verlos, y que ahora de complacía estuviesen cerca, y que debía ser cierto que eran sus huéspedes, los mismos que sus antecesores habían predicho, vendrían de donde sale el sol a señorear aquellas tierras. Cortés le respondió que no sabía con qué pagar sus mercedes y que verdaderamente eran súbditos del emperador don Carlos, que los envió a rogar que todos fueran cristianos y que salvaran así sus ánimas, sus almas, él y todos sus vasallos, y que en lo adelante le aclararía cómo adorar un solo Dios verdadero y otras muchas cosas. Entonces, sí, Cortés tenía un gran fervor católico, cristiano. Este, y creo por eso, ¿no? Hacía todo esto que hacía, que liberar a los presos, acabar con los sacrificios, este, y bueno, y era lo que eran sus ideales, ¿no? De Hernán Cortés. El oro no era su móvil, porque por eso quemó las naves, hubiera saqueado lo que hubiera podido y regresar a España, ¿no? El oro es lo mismo aquí que en España. Entonces sí hubiera vuelto, ¿no? Ah, bueno, entonces al principio estaba muy bien, muy en paz, pero pues obviamente después todo no fue así. Vamos a seguir con esto la próxima clase.